Saludamos a toda nuestra audiencia. La Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y el grupo estudiantil JEFA les presenta su programa radial enfocado en el campo colombiano, tanto en el sector forestal como agrícola. Con este espacio queremos llegar a cada hogar colombiano para enseñarles y mostrarles lo maravilloso del campo y el gran provecho y utilidad que le podemos sacar a este trabajándolo de forma consciente. En el programa del día de hoy estaremos hablando de la palma de aceite. Colombia es el cuarto productor de aceite de palma en el mundo y el primer productor en América. La palma de aceite está presente en 4 zonas de Colombia: norte, oriental, central y suroccidente, que abarca un total de 122 municipios distribuidos en 19 departamentos, con un área sembrada de aproximadamente 500.000 hectáreas y con la producción de más de 1 millón de toneladas de aceite de palma y palmiste. El día de hoy estaremos hablando con nuestro invitado, el ingeniero Luis Alejandro Orozco Peñalosa, quien ha trabajado toda su vida en la agroindustria. Sus principales campos de acción han sido el cacao y el banano. Ha trabajado en plantas extractoras de cultivo, fábricas de alimento y está a cargo de una extractora y cultivo de palma. Ingeniero, ¿cuál es el potencial de producción de la palma de aceite? Bueno, eso varía de acuerdo al manejo agronómico que tenga cada finca. También influye en gran parte los materiales que se siembren, cruces genéticos, infinidad de variedades. Hay de Lis por Ghana, de Lis por Nigeria, hay materiales como el hiro. Dentro del mismo hiro existen muchos códigos diferentes. Entonces, lo que son productividades a nivel de campo como tal, estamos hablando de toneladas por hectárea. O sea, que en una hectárea se produzca cierto número de toneladas al año. Entonces, en promedio se habla que para que un cultivo sea sostenible debemos estar por encima de las 21 toneladas por hectárea. A nivel de extracción, se habla también de que el porcentaje de extracción debe estar por encima del 20-21% para garantizar de que sean sostenibles las plantas extractoras. O sea, que quiere decir que por cada tonelada de fruto yo puedo obtener 210 kilos de aceite crudo de palma. Entonces, todas esas son condiciones que se dan bajo un manejo agronómico ideal, bajo riego, bajo condiciones genéticas mejoradas. Entonces todo influye en el momento de la productividad que puede tener un cultivo y del potencial de aceite que podemos extraer de la palma. Adicional a eso, se habla también de que los materiales híbridos pues adquieren potenciales mucho más altos, ya que esa no es que se estaba generando una ocupación, ya no existe. Hay mayor posibilidad para esa carnosidad donde se extrae aceite crudo. Sin embargo, eso también implica de que no se va a obtener un aceite de palmiste, que pues más adelante le explicaré de pronto qué es el aceite de palmiste, que de la palma de aceite salen muchos derivados. Aun cuando el proceso sea solamente de extracción, también se puede hacer el aprovechamiento de más que el aceite de palma. Entonces, la productividad como tal depende en gran parte del manejo agronómico, pero estamos hablando de que hay materiales o hay plantaciones que están por encima de las 28 o 30 toneladas por hectárea, de que hay extractoras que llegan por encima de 22 toneladas, 23 incluso en algunos picos del año. Todo depende del manejo agronómico que se dé y del manejo mecánico que se dé en planta. Entonces se debe sincronizar la parte agro con la parte industrial para que este negocio sea lo más productivo posible. Bueno, la segunda pregunta está relacionada con la edad a la que un cultivo de palma bien manejado puede iniciar su producción de aceite. Bueno, como tal, lo que es el cultivo de palma a partir del año 0 o de la siembra en vivero, se debe tener un año en estas condiciones de vivero como tal. Después de ese año, lo ideal es que entre el mes 10 y 12 se lleve a campo, se haga la siembra como tal. Y en esa siembra, a partir de ahí se esperan aproximadamente 3 años para muchos materiales. Eso varía también de acuerdo a los materiales que se siembren. Normalmente se ha hecho una mejora significativa en los materiales. Colombia tiene muchos adelantos en ese aspecto. También tenemos materiales costarricenses, materiales que se han traído también de Malasia. Entonces, todo depende del tipo de material, pero normalmente estamos hablando entre 3 años y medio, 4 años. Se dice que para los materiales híbridos solamente es necesario esperar 3 años para esperar las primeras cosechas. Esto, sin embargo, también a las condiciones de agua, de fertilización, condiciones también de sostenimiento en esos primeros años del cultivo, controles de maleza.
controles fitosanitarios también. Entonces puede decir que entre el año 3 y 4 se están presentando las primeras cosechas. Todo eso también dado por un manejo agronómico idóneo. Perfecto. Entonces, ¿cómo funciona una planta extractora de aceite de palma? Una planta extractora, una planta de beneficio como tal, es ese lugar donde se convierte el fruto de la palma en aceite crudo. También se puede obtener palmiste, aceite de palmiste, que resulta de dos procesos que van de la mano. Para poder extraer palmiste se debe hacer primero extracción de aceite de palma. La planta extractora trabaja en algunas como un proceso lineal, en donde lo que primero se hace es la cocción del fruto. Ese fruto se cocina para detener la acidificación por los alto contenido de ácidos grasos que tiene el fruto de palma, y para garantizar el desprendimiento del fruto del raquis. ¿Qué es el raquis? El raquis es ese cuerpo que contiene realmente el aceite, y se realiza un proceso de cocción. Ese proceso de cocción lo llaman esterilización. En esa esterilización ya se detiene ese proceso de acidificación del fruto, que es uno de los parámetros. Se evalúan varios parámetros. Se evalúa que sea el fruto maduro, que sea un fruto que tenga desprendimiento, tenga masa y tenga coloración, que va a depender del tipo de material, pero pues son las tres condiciones básicas que se evalúan la calidad del fruto cuando la planta la recibe. Cuando ya se cocina el fruto, se pasa a un desfrutador. Ese desfrutador lo que hace es extraer ese fruto y separarlo de los raquis. El raquis sale por una parte y la fruta por otra parte. Luego, por un proceso, se saca la pulpa de la fruta para poder prensarla. Y por otro lado, sale la almendra, que es la que contiene el cuesco y la nuez. De esa carnosidad o de esa pulpa que llamamos, se lleva unas prensas por un proceso que tiene sus condiciones físico-químicas, en donde participan altas temperaturas y presiones altas para garantizar la facilidad de la extracción y que esa productividad en planta sea la más alta. Y por un proceso mecánico que es prensado, se extrae ese fruto o ese aceite de palma, que va a un tanque grandísimo en donde se produce la clarificación del aceite. ¿Qué es la clarificación? La clarificación no es más nada que por otro proceso térmico decantar el aceite, en donde todas esas impurezas, todas esas, se queda un aceite crudo de palma que es de color rojizo, que aún no está apto para el consumo, y que por un proceso posterior de refinación se llega a un aceite de consumo humano y de más derivados que tiene la palma de aceite. Por otra parte, en algún momento les mencioné esa almendra que está presente también, se divide, sale el cuesco y la nuez. De la nuez se produce el mismo proceso mecánico de prensado y se extrae el aceite de palmiste, un aceite mucho más fino que el aceite de palma, y ese aceite se vende a mucho mayor valor por sus características particulares y por sus usos cosméticos y sus usos en diferentes industrias. Se puede decir que el aceite de palma produce varios subproductos. Esos son los dos primeros productos principales que genera la planta extractora. Como subproductos se generan solo en extracción, sin contar la refinación, ya cuando se le da tratamiento producto final, se genera el palmiste, que sirve como suplemento nutricional para cerdos, para gallinas, para bovinos y equinos. Se produce la fibra, que sirve como combustible, y la cascarilla, que no es más nada la fibra, que es esa carnosidad seca después de la extracción, queda en condiciones para la quema y sirve como combustible para la caldera. Así como el cuesco que recubre esa nuez, ese cuesco también sirve como combustible. Y el raquis como tal, en algunas empresas lo prensan también para obtener algo más de aceite, y se utiliza como abono orgánico para la nutrición de los cultivos. Entonces se puede decir que de la planta extractora no se desperdicia nada, porque si nos damos cuenta, nos da para combustibles, nos da dos tipos de aceites que se llevan a otro proceso de refinación y se venden para muchísimos tipos de industria. Tenemos alimento, que es la torta, y tenemos pues los lisiviados y todo esto que sirve como abono.
Perfecto, ingeniero. En el cultivo de palma, además del aceite, ¿qué otros productos se pueden obtener de esta? Bueno, de la palma de aceite se obtienen muchísimos subproductos o productos finales como tal. Las margarinas utilizadas para repostería salen 100% del aceite de palma. Tenemos también todo el tema de helados, pastelería, salsas, dulces también se puede hacer. No sé si saben, la Nutella como tal tiene aceite de palma. Los alimentos infantiles, leche en polvo, contiene aceite de palma. Cosméticos, las velas como tal se pueden fabricar, los jabones, el biodiesel, abonos orgánicos. O sea, el aceite de palma, si lo analizan, es un gran reemplazo a todo este tema del petróleo, y en gran parte la industria de palma se mueve también influenciada por todo el tema del petróleo, porque para la generación de biodiesel se utiliza gran parte del aceite generado. Entonces, toda la industria como tal es el principal reemplazo a todos esos combustibles fósiles. Y si tú te das cuenta, un cultivo que fácilmente está perdurando por 30 años, que es lo que normalmente dura un cultivo desde la siembra hacia la finalización, que se da no porque la palma viva solo 30 años, sino que porque logísticamente resulta muy difícil actualmente la cosecha de una palma de más de esa altura. Entonces también ya tiene su pico óptimo de productividad, ya después de esa edad ya empieza a bajar productividades en campo. Entonces son 30 años en que un cultivo te está dando y que presenta un sostenimiento para miles de familias, que presenta una respuesta a los requerimientos a nivel global de todo este tema ambiental. Perfecto. ¿Cuáles son los principales retos que afronta el cultivo y la conservación de la palma de aceite en todo el territorio colombiano? Bueno, en Colombia tenemos muchos retos a nivel comercial, tenemos una variabilidad de precios. Creo que solamente hasta el año pasado el aceite de palma, por condiciones externas del mercado global, se ha disparado el precio, pero pues el aceite de palma tuvo 3 años en donde los precios, el tema de las importaciones ilegales de aceite afectó mucho el comercio y un sector que aporta muchos empleos al país. Entonces, creería yo que el principal reto comercial es garantizar de que el cultivo se sostenga a largo plazo con un trabajo que viene haciendo la federación, que es garantizar de que las extensiones que estén sembradas en palma no decaigan. Pero ahí también entra un tema sanitario que actualmente está afectando, y es la pudrición de cogollo. La pudrición del cogollo es una enfermedad que ataca la palma de aceite y que resulta ser letal, por así decirlo, a corto plazo, porque en no más de 1 año, 2 años, acaba con una planta, y que en zonas como el centro del país ha acabado y arrasado con extensiones, miles de hectáreas. En la zona norte, en el Magdalena, prácticamente ha llevado a casi que la extinción de la palma de aceite. Son pocos los cultivos que se sostienen, que básicamente se sostienen debido a la lejanía de los primeros focos que se presentaron. Pero todo hay que analizarlo de acuerdo al contexto y a la región que nos encontremos. Logísticamente, la palma de aceite en la costa norte era muy productiva, que es donde me encuentro actualmente. La cercanía a puerto facilita mucho todo el tema de la exportación. Eso implica también que el gremio aceptó unos retos hace algún tiempo, como es el tema de la sostenibilidad, el tema de las certificaciones, y que ha venido mejorando con todo el tema genético, con investigaciones, con afrontar toda esta problemática que se ha juntado, entre comillas, que ha sido la enfermedad y el tema sanitario, y que algunas fincas han logrado salir adelante y otras no tanto, por estar muy cerca de esos focos que se presentaron. Entonces, en la costa norte como tal, en estos momentos, la palma de aceite se encuentra en un entredicho y esperando nuevas posibilidades para acá, para esta zona. Cuando se analiza la zona centro, cuando se analiza la zona de los llanos orientales, se ven muy buenas expectativas, sobre todo por la cantidad de precipitaciones que se presentan en esta zona. Vemos cultivos de productividades altas, vemos empresas agroindustriales muy posicionadas, bastantes hectáreas, pero con sus limitantes logísticas.
Más que todo estas empresas, debido a nuestros costos de operaciones logística en Colombia, en donde movilizar una tonelada de aceite de los llanos hacia la costa Caribe resulta sumamente costoso. Entonces, normalmente son empresas que se dedican a venta del producto para consumo nacional y que se viene sosteniendo, y mientras nos acompañen los mercados, se podría decir que existen muchas expectativas y creo que se ha sostenido un cultivo por tanto tiempo. Creo que con las mejoras tecnológicas que se presenten va a ser un cultivo que nuevamente se posicionará en donde esas zonas sanitarias han sido afectadas. Ingeniero, ¿cuál es la sostenibilidad ambiental del cultivo de palma de aceite y qué proyectos se han implementado en torno a la conservación de la biodiversidad en las zonas de cultivos donde se encuentra la palma de aceite? En Colombia existe, para poder generar la exportación de aceite de palma, algo que se llama la RCPO, que es la Mesa Redonda del Sector Palmero. Esta certificación internacional viene de un problema serio que se presentó en Malasia e Indonesia por la erradicación de bosques para la siembra de cultivos de palma. Afortunadamente en Colombia no se deforestaron grandes extensiones como se presentó en Asia, debido a que aquí migramos de algunos cultivos o de la ganadería hacia la palma de aceite. Se migraron de cultivos como el arroz, como el banano, como el plátano, la ganadería como tal, hacia la palma de aceite. ¿Qué es la RCPO? La RCPO es una normatividad que regula todos los aspectos que inciden de manera directa o indirecta en el proceso de siembra, producción y extracción de la palma de aceite. Aspectos sociales, ambientales, de manejo del personal, productivos, de generación de gases, o sea, todo lo que puede generar una afectación, sea positiva o negativa, por parte de la palma de aceite, lo regula esta normatividad. En Colombia, pues, toda empresa que quiera vender su aceite a nivel internacional debe contar con esta certificación. Tanto los cultivos como las plantas extractoras. Se certifican los cultivos para garantizar de que no se deforeste, de que las condiciones laborales sean las idóneas, de que exista siembra en zonas permitidas, en donde se respeten los afluentes, en donde los vertimientos o controles químicos sean los idóneos, en donde las plantas extractoras respeten los vertimientos hacia los afluentes, en donde el personal cumpla las jornadas laborales que se tienen, en donde las condiciones de productividad de los cultivos sean las idóneas, que la fertilización aplicada afecte en menores proporciones las características del suelo, en donde el manejo integral del cultivo sea lo más sano y productivo posible para la empresa, para los cultivadores, para el personal que labora, para el comprador. Entonces, contar con este plus también genera unos beneficios a nivel de tasa de venta del aceite, pero obviamente Colombia, si quiere garantizar la mayor cantidad de aceite exportado, debe cumplir con estas características. Entonces ya el país adelantó eso, que fue prohibir la exportación de aceite que no cuente con esta característica, y tal vez en su momento llegaremos a que todos los cultivos deban cumplir con las condiciones que exige la normatividad de RCPO. En Colombia se incentivó en gran parte el crecimiento de la palma de aceite por alianzas estratégicas en donde grandes empresas apoyaban a pequeños productores. Entonces, ese es un proceso que resulta ser lento, no es tan fácil debido a que no es lo mismo una empresa que cuenta con un músculo financiero para adoptar todas estas medidas a un pequeño permicultor que puede contar con 10, 12, 20, 30 hectáreas. Entonces, todo ese manejo se le debe dar acorde a las condiciones que cuenta cada cultivo y a sus extensiones. Normalmente las empresas más grandes fueron las primeras que adoptaron todo este tema de la RCPO, pero pues se ha visto casos muy buenos, algunas alianzas o algunas asociaciones en donde por medio del financiamiento del Estado, de la Federación, se ha logrado llevar a que los palmicultores pequeños también lleguen a ese punto de certificación y sean incluso más cumplidores que estas grandes empresas, porque cuentan con personas empoderadas de sus cultivos, de pequeñas extensiones en donde cada quien hace su trabajo y se cumple a cabalidad con los requerimientos que la normatividad exige y que se deben dar por cuidado de nuestro planeta.
Ingeniero, ¿las plantaciones de palma provocan o contienen el cambio climático? Bueno, esta pregunta va más ligada hacia si lo miramos desde el punto de vista de un cultivo o una extractora. En la extractora como tal, pues para la generación de energía utilizamos unas calderas que en muchas ocasiones requieren biomasa. La mayoría de extractoras han adoptado esta tecnología para poder operar porque pues obviamente el mismo proceso le genera la biomasa, que es la fibra, la cascarilla, y con eso mismo generan el proceso, generan la temperatura y la presión de vapor que se necesita para el proceso. Desde ese punto de vista se genera una contaminación, se genera emanación de gases de efecto invernadero. Sin embargo, por temas de certificación se genera un control semestral de generación de este tipo de gases a la atmósfera. Se debe hacer un mantenimiento a los filtros de la chimenea por parte de las extractoras y se debe garantizar que el proceso de combustión de estas calderas son lo más óptimo posible y generen la menor cantidad de combustible para que la contaminación sea menor. Pero si hablamos a nivel de cultivos, normalmente una hectárea de palma tiene en promedio 140 a 145 palmas sembradas. En promedio una palma está entre 52 y 38 hojas que están haciendo un proceso de fotosíntesis constante, que están haciendo un proceso de captación de monóxido de carbono. Entonces, cuando tenemos cultivos de 1000, 2000, 3000 hectáreas, tenemos cultivos así sean de 10, 20 hectáreas, pues estamos hablando que en 10 hectáreas tenemos aproximadamente 1400 palmas que están haciendo todo este proceso de conversión de todos estos gases a oxígeno. Entonces, todo va de la mano de cómo se le dé el manejo del cultivo o al nivel industrial se genera una contaminación, pero a nivel de cultivo como tal, pues se genera un manejo que beneficia todo este tema de los gases y pues a nivel de contaminación también se controla mucho por todo el tema que se comentaba anteriormente de la RCPO, de las fumigaciones que se le aplica, la cantidad de agroquímicos, la cantidad de fertilizantes químicos también y el aumento de productividades con la mayor contenido de abonos orgánicos. Entonces, si llevas todo eso de la mano, lo que se busca es que el cultivo como tal sea lo más productivo posible. Ingeniero, la certificación de monocultivos de palma de aceite constituye una garantía para la sostenibilidad. Indudablemente la certificación garantiza de que la sostenibilidad se preste. O sea, no podemos hablar de un cultivo si no existe la sostenibilidad. El generar a toda máquina sin tener en cuenta aspectos sociales y ambientales un cultivo pues nunca ha llevado a algo bueno. Se han presentado todos los tipos de inconvenientes, sanciones por parte de las entidades de control. Entonces, cuando el gremio adopta el tener una certificación, el cumplir con las condiciones óptimas de operación, el cumplir con las condiciones de manejo de agroquímicos, el cumplir con todos los lineamientos de contratación laboral, pues obviamente se está garantizando que la sostenibilidad se preste. Obviamente genera unos costos adicionales, pero el hecho de cumplir con la normativa en su momento también genera un plus que es a nivel económico, que se reconoce en la venta del aceite y se transmite también al palmicultor como tal en la compra del fruto con un plus en el precio de compra por tonelada de fruta vendida. Entonces, la sostenibilidad va en que todo negocio debe garantizar el beneficio de esa persona que está generando esa inversión, pero también esas personas que influyen de manera directa e indirecta. La siguiente pregunta es: ¿constituye la expansión de la palma una amenaza para el futuro? Bueno, la expansión de la palma de aceite como tal, yo creo que no, por el tema de lo que hablábamos hace un momento, de la misma sostenibilidad de los cultivos y en la misma productividad de los cultivos. No todas las zonas son aptas para la siembra de palma de aceite. Los controles que está ejerciendo las entidades ambientales, los controles que ejerce la federación, los controles que ejerce la misma comunidad, no permiten que eso se dé. Entonces, creería yo que la palma de aceite tiene sus regulaciones definidas. En un país como el nuestro, en donde llevamos
creería yo que alrededor de 100 años explorando este negocio. Fácilmente se puede decir que llegamos a un punto en donde los cultivadores de palma de aceite saben que no en cualquier suelo se puede sembrar la palma. La deforestación no es el camino porque no vamos a encontrar una certificación. No va a ser tan fácil encontrar de pronto un permiso para una siembra de un cultivo, para la venta de un fruto. Entonces, lo que está buscando la federación también es eso, regular toda la siembra, regular la comercialización, regular para que sea un cultivo que brinde condiciones para aquella persona, nuevamente digo, que genera una inversión y las personas que están afectadas en su entorno. Entonces, creería yo que la expansión de la palma de aceite llegó a un punto en donde está en su equilibrio. Existen zonas en donde hay mucho potencial, los llanos cuenta con muchas áreas, pero también hay otros cultivos que se están abriendo camino, como es el plátano, la explotación porcícola, la explotación ganadera. Entonces, creo que está muy bien posicionada, pero esa expansión no se va a dar o no va a ser preocupante a futuro. Por último, les queremos agradecer por parte de la Universidad Nacional y Grupo Jefa a la emisora Melodía su espacio y apoyo a la educación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, como Grupo Emprendimiento Agroforestal Jefa. Muchas gracias de parte de la Universidad Nacional y Grupo Jefa nuevamente a la emisora Melodía.